Un multimillonario vio a la hija de su ama de llaves defender a su hijo de unos abusones. Y lo que hizo después dejó a todos atónitos. Una bandeja tambaleó. La leche se desbordó peligrosamente cerca del borde. Los dedos de Leo Vance temblaron mientras los susurros cruzaban la cafetería. ¡Cuidado, manitas! Alguien se burló. Una carcajada cortó el aire afilada como el vidrio. Los teléfonos se alzaron, puntitos rojos parpadeando esperando verlo caer. Él quería desaparecer, pero la crueldad nunca falla en dar en el blanco. Otro empujón, otra risita, del tipo que deja moretones que no se ven. En la mesa del fondo una niña dejó el tenedor. Tranquila, firme, observando. «¿Estás bien?», preguntaría pronto con una voz suave pero inquebrantable. Y lo que empezó como otro almuerzo escolar cualquiera, terminó en algo que nadie habría podido predecir. Esta es la historia de cómo el hijo de un multimillonario, la hija de su ama de llaves, y un instante de valentía colisionaron para cambiarlo todo. Antes de sumergirnos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos a la historia. Tenía todo el dinero del mundo, pero no lo suficiente para comprarle a su hijo un amigo. Esa era la verdad silenciosa que acosaba a Harrison Vance, mientras firmaba otro trato de $1,000 millones. En su mansión descomunal, su hijo Leo era el fantasma en el banquete de su propia vida. Leo Vance conocía el peso del silencio. A los 11 años había aprendido que un hogar podía ser tan vasto como un cañón y igual de vacío. Su mundo era una fortaleza de mármol pulido, ventanales de suelo a techo y arte invaluable, que se sentía más frío que la piedra. Cada mañana le servían un desayuno gourmet en una mesa donde cabían 20 personas. Siempre comía solo. Su padre, Harrison Vance, era un hombre susurrado con reverencia en salas de juntas de todo el mundo. Un titán de la industria, un hombre capaz de mover mercados con una sola llamada. Amaba a su hijo, pero su amor se expresaba en carteras de acciones y fideicomisos, no en risas compartidas, ni cuentos antes de dormir. Tras la muerte de la madre de Leo, Eleanor, por una enfermedad repentina 5 años atrás, Harrison había enterrado su dolor bajo una montaña de trabajo. Le proporcionó todo lo que un niño podría desear, excepto lo único que Leo realmente necesitaba: su tiempo. Leo era un chico callado, dulce y observador. Cargaba con un pequeño peso invisible. Una afección neurológica debida a una fiebre infantil le había dejado un temblor leve y persistente en las manos. A un extraño apenas le resultaba perceptible, pero para los ojos crueles de otros niños era un defecto a magnificar. No podía sostener un lápiz sin un ligero temblor, ni llevar una bandeja sin una concentración intensa. En un mundo que valoraba la perfección, sus manos lo traicionaban. Su madre lo había entendido. «Te tiemblan las manos, cariño», decía Eleanor con una voz suave como el cashmere, «porque tu corazón es demasiado grande para tu cuerpo. Toda esa bondad tiene que ir a alguna parte». Él se aferró a esas palabras como a un tesoro secreto, un escudo contra un mundo que no tenía los ojos gentiles de su madre. En la Northwood Preparatory Academy, ese escudo se ponía a prueba cada día. Northwood no era solo una escuela, era un reino para hijos de familias adineradas. Los estudiantes llegaban en autos con chófer. Sus mochilas costaban más que una hipoteca mensual. Allí la riqueza no era solo una ventaja, era armadura. Y Leo, pese a ser hijo de uno de los hombres más ricos del país, caminaba por los relucientes pasillos desprotegido. El temblor de sus manos lo convertía en blanco. Los apodos lo seguían como sombra: Leo el tembloroso señor nervios. Las burlas rara vez se gritaban. Eran susurros, risitas detrás de manos ahuecadas lo bastante altas para que él las oyera. Aprendió a caminar con las manos en los bolsillos. Aprendió a encogerse, a hacerse más pequeño con la esperanza de volverse invisible. Durante el almuerzo se refugiaba en los rincones silenciosos de la biblioteca. Las páginas de sus libros eran los únicos amigos que no juzgaban la inestabilidad de su agarre.
Al otro lado de la ciudad, en un pequeño y pulcro apartamento que cabría dentro del gran salón de los Vance, vivía otra niña de 11 años que entendía lo que significaba ser diferente. Grace Miller era una chica de cabello color seda de maíz pálida y ojos del color del cielo de verano. Su mundo no era de mármol y cristal, sino de muebles de madera gastados del aroma del pan recién horneado por su madre y del zumbido apacible de una vida construida con trabajo duro y amor. Su madre, Susan Miller, era una mujer de inmensa gracia y fortaleza. Trabajaba como jefa de limpieza en la mansión de los Vance. Cada día recorría las habitaciones silenciosas y opulentas, limpiando y puliendo una vida que su propia hija solo podía imaginar. Susan era madre soltera y trabajaba sin descanso para darle a Grace una oportunidad de un futuro mejor. Esa oportunidad era una beca en la Northwood Preparatory Academy, un lugar donde Grace fue una forastera desde el momento en que puso un pie en el campus perfectamente cuidado. Grace no cargaba con el peso de la riqueza, pero sí con un legado de otro tipo. En una pequeña caja de madera pulida sobre su tocador, reposaba una colección de medallas, una bandera doblada y un montón de cartas descoloridas. Pertenecían a su bisabuelo, el sargento mayor, Thomas Sarge Miller, un veterano de guerra condecorado que había sido una leyenda en su pequeña comunidad. Él había fallecido cuando Grace tenía solo 6 años, pero sus lecciones se convirtieron en el cimiento de su existencia. Su madre solía leerle esas cartas con una letra firme y clara que trazaba un código de honor. Nunca escribía sobre gloria o victoria, sino sobre deber, integridad y la fuerza silenciosa del carácter. El valor no consiste en ser la persona más fuerte de la sala, decía una carta. Consiste en ser quien se levanta para defender lo correcto, especialmente cuando te tiemblan las rodillas. Nunca levantes la mano con ira. Gracie, solo levántala para proteger a alguien que no pueda protegerse por sí mismo. Grace absorbió esas palabras. Era callada en la escuela no por timidez, sino por observación. Lo veía todo. Veía a las chicas que murmuraban sobre sus zapatos de segunda mano. Veía a los chicos que se burlaban de sus almuerzos caseros y sencillos. Y veía a Leo Vance, el chico de ojos tristes y manos temblorosas que comía solo en la biblioteca. Sabía quién era. A veces, los fines de semana, su madre tenía que trabajar horas extra y Grace la acompañaba sentándose en silencio en la enorme cocina de la mansión Vance para hacer la tarea. Veía a Leo desde la puerta, una figura solitaria en una casa que parecía más un museo. Él nunca le hablaba y ella tampoco a él. Eran dos fantasmas de mundos distintos rondando los mismos espacios, cada uno invisible a su manera. Él era el chico que lo tenía todo, pero sentía no tener nada. Ella era la chica que tenía poco, pero se sentía rica en lo que realmente importaba. Ninguno de los dos lo sabía, pero sus caminos tranquilos y separados estaban a punto de chocar en el único lugar donde la crueldad de la escuela se hacía más ruidosa: la cafetería. La cafetería de Northwood era un espectáculo. Relucía bajo las luces empotradas. El aire se llenaba con el olor de pizzas artesanales y café caro. No era tanto un comedor como un campo de batalla social, donde las reglas no escritas de jerarquía eran tan rígidas como las vigas de acero que sostenían el techo. En el centro de ese reino se sentaba Chadwick Chad Pennington III y su corte. Chad era el tipo de chico que había nacido creyendo que el mundo era de su propiedad. El nombre de su familia estaba en la mitad de los edificios de la ciudad. Tenía una sonrisa de político que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Sus dos lugartenientes, Blake y Kyle, eran sus sombras, siempre dispuestos a repetir su risa o a amplificar su crueldad. Se movían por la escuela con una arrogancia intocable, su camino despejado por el miedo y la admiración de sus compañeros. Leo, por su mera existencia, era una ofensa para Chad. Era más rico que él, pero no lo demostraba. No presumía. No buscaba atención. La rehuía. Esa quietud, esa debilidad percibida era algo que Chad no podía tolerar. Era un desafío a su dominio. Ese martes, la biblioteca estaba cerrada por inventario, obligando a Leo a adentrarse en el bullicioso y luminoso caos de la cafetería.
Sintió un nudo familiar de temor apretarse en su estómago. Encontró la mesa más pequeña y apartada en una esquina esperando pasar desapercibido. Colocó su bandeja con sumo cuidado los nudillos blancos por el esfuerzo de mantener las manos firmes. Un cartón de leche, un sándwich y una manzana. Una comida sencilla para un chico que solo quería que lo dejaran en paz. Pero Chad lo había visto. Lo observó como un cazador observa a un ciervo que se ha alejado de la seguridad del bosque. Era una oportunidad demasiado perfecta para desaprovechar. Se acercó con paso arrogante Blake y Kyle a su lado. El murmullo bajo de la cafetería empezó a apagarse, mientras los estudiantes percibían el cambio en la atmósfera social. Los teléfonos siempre listos comenzaron a inclinarse sutilmente hacia la mesa de Leo. Vaya, vaya, comenzó Chad con una voz impregnada de falsa preocupación. Mira quién nos honra con su presencia tomándose un descanso de esconderse Vance. Leo mantuvo los ojos fijos en su sándwich. No respondió. Sabía que cualquier contestación sería gasolina para el fuego. ¿Qué pasa, Chad? Se inclinó hacia adelante apoyando las manos sobre la mesa. Miró directamente las manos de Leo. ¿Hoy tiemblas un poco? Unas risitas nerviosas recorrieron las mesas cercanas. Las mejillas de Leo ardieron de vergüenza. Cerró los dedos en un puño bajo la mesa. Blake intervino con una sonrisa cruel extendiéndose en su rostro. Cuidado, Chad. Podría derramar la leche. No querrás provocar un desastre natural. La risa creció más fuerte. La respiración de Leo se entrecortó. Solo quería desaparecer. Se arriesgó a mirar hacia arriba y vio decenas de ojos fijos en él, algunos llenos de lástima, la mayoría con una curiosidad morbosa, esperando que comenzara el espectáculo. En un rincón lejano de la cafetería, Grace Miller observaba su tenedor detenido sobre su recipiente de arroz y verduras. Estaba sentada en la mesa de los estudiantes becados, una pequeña isla de loncheras desparejas, en un mar de comidas servidas por catering. Ella ya había visto esto antes con otros chicos, los susurros, los empujones, la crueldad casual que era la moneda social en Northwood. Pero hoy era diferente. Hoy era Leo, el chico de la casa museo, el chico con los ojos amables de su madre. Escuchó en su cabeza la voz de su bisabuelo tan clara como si estuviera sentado a su lado. Debes levantarte por lo que es correcto, especialmente cuando te tiemblan las rodillas. Chad se envalentonó animado por su audiencia. Tomó uno de los libros de texto de Leo de la mesa. Libro pesado, dijo, y fingió perder el agarre. El libro cayó al suelo con un golpe fuerte que hizo que Leo diera un salto. «Ups», dijo Chad con los ojos muy abiertos de falsa inocencia. «Se me resbalan las manos». La cafetería estalló en carcajadas. Era un coro de desprecio casual. El rostro de Leo estaba pálido. Se inclinó para recoger el libro, sus manos temblando más que nunca. Cuando se agachó para alcanzarlo, la costosa zapatilla de Chad salió disparada y pateó el libro enviándolo a deslizarse por el piso pulido. «Tienes que ser más rápido que eso». «Temblón», se burló Chad. Leo se quedó congelado, medio inclinado, mientras la humillación lo cubría en una ola sofocante y ardiente. La risa era como una fuerza física que lo aplastaba. Se sentía atrapado, expuesto y completamente solo. Y fue entonces cuando Grace se levantó. No hizo ningún ruido. No gritó un nombre. Simplemente se puso de pie con una calma sosegada que desafiaba la energía frenética del lugar. Colocó su tenedor con cuidado sobre la servilleta, empujó su silla hacia adentro y comenzó a caminar. Cada paso era deliberado. Cruzó la cafetería, su camino cortando las líneas invisibles de jerarquía social. Los susurros y las risas comenzaron a desvanecerse cuando la gente notó a la pequeña niña rubia, avanzando con un propósito que parecía fuera de lugar en ese drama de alto riesgo. No caminaba hacia Chad. Caminaba hacia el libro. Lo alcanzó, se agachó en un movimiento fluido y lo recogió. Quitó una mota de polvo de la tapa antes de caminar hacia la mesa de Leo. Colocó el libro suavemente al lado de su bandeja. No lo miró, pero él sintió la presencia sólida y tranquilizadora a su lado.
Chad la observó su sonrisa burlona vacilando por una fracción de segundo. No había previsto esto. La chica becada la obra de caridad. ¿Quién era ella para entrometerse? ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió recuperando su filo en la voz. Esto no te concierne, Miller. Grace finalmente levantó la cabeza. Sus ojos azules estaban calmados, firmes, sin un rastro de miedo. No le habló a Chad. Le habló a Leo con una voz suave pero lo bastante clara como para que la oyeran las mesas cercanas ahora silenciosas. ¿Estás bien?, preguntó. Leo solo pudo asentir atónito de que alguien cualquiera hubiera cruzado el abismo hacia su isla solitaria. Su simple acto de desafío de bondad fue más enloquecedor para Chad que cualquier reto abierto. Rompía el guión. Se suponía que él estaba en control. «Te estoy hablando a ti», chasqueó Chad hacia Grace. «Lárgate antes de que lo lamentes». Grace dirigió hacia él una mirada serena. Él no estaba molestando a nadie, dijo simplemente. Su voz no fue acusatoria. Era una afirmación de hecho, y su simplicidad desarmaba. El rostro de Chad se retorció de rabia. Sintió que su poder se deslizaba a su audiencia. Ahora lo observaba con una anticipación distinta. Tenía que reafirmar su dominio. Volvió su furia hacia el objetivo original. «Ahora necesitas que una niña te proteja, Vance», gruñó. Le dio a la mesa un empujón violento. La pata endeble cedió. La bandeja se inclinó. El cartón de leche, el sándwich y la manzana salieron volando. La leche explotó en el suelo y salpicó el frente del caro blazer escolar de Leo. La cafetería estalló. Era el clímax que todos habían estado esperando. Los jadeos se convirtieron en vítores crueles. Una docena de teléfonos ahora grababan abiertamente sus luces rojas como ojos hambrientos. Leo retrocedió apresuradamente mirando las manchas que se extendían por su pecho. Se sentía como una marca señalándolo con su propia humillación. Kyle, al ver su oportunidad de participar, arrebató la mochila de Leo del suelo. La abrió con un gesto teatral y la volcó sacudiendo su contenido en el charco lechoso del suelo. Lápices, cuadernos y un retrato enmarcado de Leo con su madre cayeron en el desastre. La multitud rugió con aprobación. Chad sacó pecho. El rey había recuperado su trono. Pero Grace no retrocedió. Dio un paso adelante colocándose entre Chad y el ahora tembloroso Leo. Ella no levantó los puños, no alzó la voz. Simplemente se quedó allí como un escudo. «Basta», dijo. Su certeza tranquila fue como una chispa en un barril de pólvora. Chad rió un sonido áspero y desagradable. «Basta, apenas estamos empezando». La empujó al pasar golpeándola fuerte con el hombro. Se inclinó sobre Leo que se encogía contra su silla. «¿Qué vas a hacer ahora?». Tembloroso lo provocó su cara a pocos centímetros de la de Leo. «Vas a llorar por tu papi». Echó la mano hacia atrás no para dar un golpe, sino para propinarle un humillante chasquido en la frente. Era un gesto pequeño, pero era la línea final. Antes de que sus dedos pudieran hacer contacto, Grace se movió. No fue una acción dramática. Fue un simple y económico cambio de peso. Dio un paso adelante y hacia un lado, colocando su mano no sobre Chad, sino en su codo que avanzaba. No empujó, no golpeó. Simplemente lo guió usando su propio impulso en su contra. Con suavidad pero firmeza, redirigió la trayectoria de su brazo. Chad, que esperaba no encontrar resistencia, quedó de pronto desequilibrado. Sus pies se enredaron. Tropezó hacia adelante su propio envión, llevándolo más allá de Leo y contra la mesa. Se golpeó con un ruido sordo la cadera chocando contra el borde metálico, antes de caer torpemente sobre una silla vecina. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Fue tan rápido, tan silencioso, tan completamente inesperado. No parecía una pelea. Parecía que Chad había tropezado. Blake y Kyle lo miraron incrédulos por un segundo antes de que la furia se apoderara de ellos. Blake, el más grande de los dos, lanzó un rugido y cargó no contra Grace, sino contra Leo intentando una torpe patada barrida a sus piernas. Grace giró. Se agachó su cuerpo moviéndose con una precisión aprendida que parecía imposible para una niña de su edad. No intentó bloquear la patada.
Agarró el tobillo de Blake con las manos. De nuevo no tiró ni torció con agresión. Usó su propio impulso levantando y girando en un movimiento fluido. El cuerpo de Blake siguió a su pierna. Fue volteado no con un golpe violento, sino con una inevitable suavidad. Cayó de espaldas con un fuerte resoplido al expulsar el aire. El impacto sacudió una bandeja cercana y un tenedor tintineó contra el suelo. El sonido del tenedor cayendo fue el único ruido en la cafetería. Silencio. Un silencio absoluto y profundo. La risa se había desvanecido, las burlas también. Cada estudiante, cada asistente, cada mirada estaba fija en la escena. Intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Chad se reincorporaba con el rostro convertido en una máscara de furia candente e incredulidad. Blake gemía en el suelo sin aire, y entre ellos se erguía Grace Miller. Sus manos abiertas a los costados, su respiración perfectamente calmada. No había lanzado un solo golpe, no había pronunciado una sola amenaza, y sin embargo los dos matones más temidos de la escuela estaban en el suelo. Luego, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló con cuidado, recogió el retrato enmarcado de Leo y su madre del piso manchado de leche. Lo limpió con la manga de su suéter gastado y se lo tendió a Leo. Sus ojos se encontraron, y en ellos, él no vio a una guerrera sino a una protectora. Tomó la foto, sus manos temblorosas ahora firmes. El hechizo se rompió. Un susurro comenzó en el fondo. ¿Viste eso? Otra voz llena de asombro añadió. Ni siquiera los golpeó. La revelación recorrió el lugar. Esto no era una pelea. Era otra cosa. Era control. Era disciplina. Chad, desesperado por recuperar su orgullo destrozado, lanzó un grito y se abalanzó de nuevo sobre Grace, sus puños agitándose sin control. Ahora era pura rabia, sin pensamiento, sin estrategia. Grace simplemente se apartó. Como una bailarina salió del camino de su embestida, su mano rozando suavemente la espalda de él, mientras pasaba de largo. Su propio impulso descontrolado fue su perdición. No pudo detenerse. Se estrelló contra la pared con un fuerte golpe deslizándose hasta el suelo, en un montón desordenado. La cafetería ya no solo observaba, estaba siendo testigo. Estaban viendo cómo una ley fundamental de su universo se derrumbaba. La ley que decía que la fuerza era lo que hacía lo correcto, que la crueldad era fortaleza. Muy dentro de Grace, un recuerdo floreció. Una habitación polvorienta que olía a madera vieja y sol. Su bisabuelo Sarge, sentado en su sillón, sus grandes manos cicatrizadas sosteniendo las suyas. «Se burlan de mí», le había dicho ella con lágrimas en sus ojos de 6 años. «Dicen que mi vestido es viejo». Sarge la miró, su mirada bondadosa pero firme. «Hay 2 tipos de fuerza en este mundo, Gracie. El tipo ruidoso que necesita gritar y empujar para demostrar que existe, y el tipo silencioso que está tan seguro de sí mismo que no necesita demostrar nada. El primero es un incendio forestal, arde rápido y fuerte, y no deja más que cenizas. El segundo es un río. Es callado pero puede cortar la piedra». Tocó suavemente su pecho. «Sé el río, Gracie. Deja que su ira pase de largo». De regreso en la cafetería, el código de su padre, el amor de su madre y la sabiduría de su bisabuelo se unieron en ese instante tranquilo de quietud. Ella se erguía no sobre sus agresores derrotados, sino como una guardiana al lado de Leo. Las puertas principales de la cafetería se abrieron de golpe. El subdirector Thompson irrumpió, su rostro como una nube de tormenta. Un maestro lo había alertado de una pelea. Sus ojos recorrieron la escena, 2 de los estudiantes más prominentes de la escuela en el suelo, y la chica becada de pie firme. Hizo un cálculo instantáneo e incorrecto. «Señorita Miller», tronó su voz retumbando en la sala silenciosa. «A mi oficina ahora mismo. Está suspendida». Una oleada de protestas murmuró entre los estudiantes. «Ella no lo empezó», gritó alguien. «No me importa quién lo empezó», declaró el señor Thompson, ejerciendo su autoridad absoluta. «Northwood tiene una política de tolerancia cero para la violencia. Chad,
Logró esbozar una débil sonrisa triunfante desde el suelo. Había perdido la pelea, pero parecía que iba a ganar la guerra. Pero no contaba con Amelia, una estudiante tranquila de penúltimo año que dirigía el blog del periódico escolar. Ella se puso de pie, su teléfono levantado. «Disculpe, señor», Thompson dijo con la voz temblorosa pero clara. «Tal vez quiera ver esto primero. Tengo todo grabado en video». Caminó hacia el gran monitor en la pared de la cafetería usado para anuncios, y con unos toques conectó su teléfono. Toda la sala, incluido el atónito subdirector, se giró para mirar. La pantalla se iluminó. Vieron a Chad burlarse, escucharon sus insultos, lo vieron patear el libro, lo vieron empujar la mesa, vieron la patada fallida de Blake, y vieron a Grace nunca golpear, nunca atacar, solo moverse con una calma defensiva imposible de malinterpretar. El video no mostraba una pelea sino una defensa, no mostraba violencia sino protección. El silencio en la sala ahora era de juicio y no estaba dirigido a Grace Miller. La verdad en alta definición estaba proyectándose ante todos. A 100 millas de distancia, en una sala de juntas estéril, una notificación estaba a punto de aparecer en el teléfono de Harrison Vance. Una notificación que haría añicos el mundo que había construido con tanto cuidado, y le mostraría cuán pobre podía ser un hombre rico. Harrison Vance estaba sentado a la cabecera de una reluciente mesa de caoba más grande que el salón de muchas casas. El aire en la sala de juntas era enrarecido, filtrado y olía a dinero y poder. A su alrededor se sentaban una docena de las mentes legales y financieras más agudas del país. Sus rostros eran una mezcla de deferencia y ambición. Estaban finalizando una fusión que reconfiguraría la industria tecnológica, un acuerdo de miles de millones. La firma de Harrison era la pieza final del rompecabezas. Tomó la estilográfica hecha a medida, su punta de oro lista sobre la línea de firma. Su mundo era de números, márgenes de ganancia y cuotas de mercado. Era un mundo de control. Podía predecir fluctuaciones bursátiles, anticipar tendencias del mercado y desmantelar competidores con fría y calculada precisión. Pero la única variable que nunca podía controlar, la única parte de su vida, que era un misterio constante y doloroso, era la silenciosa tristeza en los ojos de su propio hijo. Justo cuando la pluma tocó el papel, su teléfono personal, un dispositivo sagradamente silencioso en tales reuniones, vibró una vez. Una sola vibración aguda contra la madera pulida. Normalmente lo habría ignorado. Sus protocolos de seguridad eran absolutos. Solo una persona tenía la capacidad de pasar por alto la configuración de no molestar al director de la Northwood Preparatory Academy. Un frío nudo de inquietud se formó en el estómago de Harrison. Levantó la mano, un gesto que instantáneamente silenció la sala. Los ejecutivos observaron cómo su discusión multimillonaria quedaba en pausa por el zumbido de un solo teléfono. Harrison miró la pantalla. No era una llamada. Era un mensaje de texto, una alerta del sistema de seguridad escolar que él mismo había instalado. El sistema estaba diseñado para detectar cualquier conmoción inusual con sensores de audio y movimiento. La línea de asunto decía: alerta de violencia cafetería. Debajo había un enlace a una transmisión en vivo. El primer pensamiento de Harrison fue una amenaza escolar, un intruso. Pulsó el enlace, su mente ya calculando protocolos de respuesta. El video cargó. Era inestable, filmado con el teléfono de un estudiante, pero la imagen era clara. Vio la cafetería de Northwood. Vio a un grupo de estudiantes. Y luego vio a su hijo. Vio a Leo pequeño y acorralado. Vio la leche derramada, los libros desparramados, el rostro cruel y burlón de un chico que reconoció como el hijo de Chadwick Pennington. Harrison sintió una oleada de furia helada. Observó cómo los chicos acorralaban a Leo, su hijo, encogiéndose, sus manos temblando. La visión fue un golpe físico. Era una mirada cruda y sin filtros a la parte de la vida de su hijo que él nunca había visto. La parte de la que Leo nunca hablaba. Entonces una niña entró en el encuadre. Una figura pequeña de cabello rubio. Harrison observó conteniendo el aliento mientras ella se colocaba entre Leo y los abusones.
Vio su silenciosa rebeldía, su calma imposible. Vio cómo defendía a su hijo no con violencia, sino con una gracia que resultaba a la vez desconcertante y hermosa. Vio cómo desarmaba a chicos el doble de su tamaño sin lanzar un solo golpe. El video terminó con la llegada del subdirector y la niña siendo escoltada afuera. Harrison se quedó mirando la pantalla negra de su teléfono, pero las imágenes estaban grabadas en su mente. La sala de juntas, el acuerdo multimillonario, los rostros expectantes de sus ejecutivos, todo se desvaneció en un murmullo distante e insignificante. Vio el rostro de su hijo no como heredero de su fortuna, sino como un niño pequeño, asustado y solo. Vio el temblor de sus manos no como un simple problema médico, sino como un blanco pintado en su espalda. Y vio a la niña, la hija de la ama de llaves, la chica callada que a veces se encontraba leyendo en su cocina. Ella había mostrado más valentía en esos 2 minutos que la que él había visto en toda una vida de guerras corporativas. Una vergüenza profunda, sofocante, lo inundó. Le había dado a su hijo una fortaleza como hogar, pero lo había enviado al mundo sin ninguna armadura. Le había dado cada ventaja material, pero no lo único que importaba, un padre a su lado. El contrato le recordó suavemente uno de los abogados, su voz devolviéndolo al presente. Harrison miró hacia abajo al documento, a la línea, esperando su nombre. La elegante curva de la pluma estilográfica le pareció de repente obscena. Apartó el contrato. Se puso de pie su silla, rascando contra el suelo de mármol, con un sonido que hizo estremecer a todos. Su voz cuando habló fue peligrosamente baja. El trato se cancela. Un jadeo colectivo llenó la sala. Señor Vance, comenzó su principal asesor pálido. Es una fusión de 10,000 millones. No podemos simplemente... Obsérvenme, dijo Harrison, sus ojos como fragmentos de hielo. No miró a ninguno. Ya estaba avanzando hacia la puerta, sacando de nuevo su teléfono, su pulgar marcando un número. Preparen el helicóptero, ordenó al aparato. Bajo enseguida. Destino Northwood Preparatory Academy. Ahora. Salió de la sala de juntas sin mirar atrás, dejando tras de sí una escena de absoluto caos y confusión. El acuerdo de 10,000 millones quedó en el olvido. Que el mercado se desplomara poco le importaba. Por primera vez en años, Harrison Vance no pensaba como un CEO. Pensaba como un padre, y una tormenta se dirigía a Northwood. De regreso en la cafetería, el video terminó dejando el rostro triunfante de Amelia, reflejado en la pantalla oscura. El subdirector Thompson permanecía inmóvil, su cara una máscara de incredulidad. La prueba clara e irrefutable acababa de desmantelar toda su narrativa. Estaba listo para suspender a la chica becada y convertirla en un ejemplo. Ahora él era quien parecía un necio. Los estudiantes murmuraban un zumbido bajo de indignación que crecía. Todos lo habían visto. Grace Miller no era la agresora, era la heroína. Señor Thompson, dijo Amelia, su voz ahora firme. Chadwick Pennington y sus amigos llevan años acosando a estudiantes. Leo Vance es solo su última víctima. Nadie nunca hace nada al respecto. Es cierto, gritó otra voz. Una oleada de asentimientos recorrió la sala. El miedo social que Chad había cultivado con tanto cuidado empezaba a desmoronarse. El señor Thompson, nervioso, se giró hacia Chad, que ahora se apoyaba contra la pared, intentando parecer indiferente. Señor Pennington, es cierto, Chad bufó, aunque su arrogancia habitual había desaparecido, sustituida por una desafiante obstinación. Ella me agredió. Ustedes lo vieron. Vimos cómo tú lo agrediste a él, replicó un estudiante de primer año señalando a Leo. Y vimos cómo ella te detuvo. El rostro del subdirector se enrojecía a parches. Estaba perdiendo el control de la situación. Conocía a la familia Pennington. Eran grandes donantes. También conocía el apellido Vance. Harrison Vance estaba en otra liga, un hombre poderoso e intensamente reservado. Era un campo minado político. Hizo un desesperado intento por recuperar el orden. Todos los involucrados a mi oficina. Ahora ladró señalando a Grace, Leo, Chad, Blake y Kyle. El resto regresen a clase. Nadie se movió. Todos miraban a Leo y Grace.
Leo, que había permanecido en silencio durante toda la prueba, finalmente levantó la vista. Miró a Grace, que le dio un pequeño y tranquilizador asentimiento. Por primera vez en su vida, sintió un destello de algo distinto al miedo. Se sintió protegido. Se sintió visto. Dio un paso hacia ella, alejándose de la pared, contra la que había estado presionado. Se irguió un poco más. Desenrolló los puños que había mantenido cerrados a sus costados. Mientras tanto, en la oficina de la jefa de limpieza en la mansión Vance, Susan Miller, doblaba la ropa cuando sonó su teléfono. Era la escuela. Su corazón saltó de inmediato a la garganta. Era la llamada que todo padre teme. Señora Miller dijo. La tensa voz del señor Thompson: ha ocurrido un incidente. Involucra a su hija Grace. Necesitamos que venga a la escuela de inmediato. La sangre de Susan se heló. ¿Un incidente? Las palabras pesaban con implicación. Grace era el alma más dulce que conocía. Era callada, respetuosa, y nunca causaba problemas. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Está herida?, preguntó Susan con la voz temblorosa. No ha sufrido daño físico, respondió el señor Thompson con rigidez. Pero ha estado involucrada en una seria pelea. Estamos discutiendo suspensión. ¿Suspensión? La palabra golpeó a Susan como una bofetada. La beca de Grace, su única oportunidad de escapar del ciclo de una vida limpiando tras los ricos, dependía de un historial disciplinario impecable. La suspensión podía significar expulsión. Podía significar el fin del futuro que Susan había trabajado tan duro por construir para ella. Colgó el teléfono, sus manos temblando por una razón diferente a la de Leo. Agarró su bolso y salió corriendo de la mansión, su mente girando. ¿Qué había pasado? ¿Con quién de todas las personas Grace se habría peleado? No tenía sentido. No era su hija. No podía serlo. 30 minutos después, Susan recorría apresurada los relucientes pasillos de Northwood. Sus zapatos de trabajo chirriaban sobre los pisos inmaculados. Se sentía fuera de lugar, una mujer sencilla en un mundo de privilegio y poder. Llegó a la oficina del subdirector para encontrar una escena tensa. Grace estaba sentada en una silla perfectamente tranquila, sus manos plegadas sobre el regazo. Frente a ella, con moretones y furia en el rostro, estaban Chad Pennington y sus dos amigos. Leo Vance también estaba allí, de pie torpemente junto a Grace, un centinela silencioso. El señor Thompson estaba detrás de su escritorio con aspecto de hombre atrapado en un huracán. Señora Miller, dijo haciéndole un gesto para que se sentara. Gracias por venir. Antes de que pudiera continuar, el padre de Chad Chadwick, Pennington II, irrumpió en la sala. Era un hombre corpulento, de voz atronadora, y con la arrogancia heredada de alguien a quien nunca se le había dicho que no. Lo seguía su esposa, una mujer cubierta de tantas joyas que tintineaba al caminar. Thompson, bramó el señor Pennington, ignorando por completo a Susan. ¿Qué significa todo esto? Mi hijo fue brutalmente atacado por esta niña. Quiero que la expulsen. Quiero que se presenten cargos. Susan sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Expulsada. Cargos. Miró a su hija, que la sostuvo con una mirada serena y firme, sin miedo ni vergüenza. El señor Thompson tartamudeó. Señor Pennington, la situación es compleja. Tenemos evidencia en video que sugiere... No me importa su video, rugió Pennington. Mi hijo es la víctima aquí. Mírelo. Esto es lo que pasa cuando se permite que gentuza entre a una escuela así por caridad. Movió la mano con desprecio hacia Grace. Susan sintió una oleada de furia protectora. Mi hija no es gentuza, dijo con voz baja pero firme. Fue la primera vez que habló. Pennington se volvió hacia ella, sus ojos llenos de desdén. ¿Y usted quién es? Soy su madre, respondió Susan poniéndose de pie. Y quiero saber qué ocurrió antes de que empiece a lanzar acusaciones. Yo le diré lo que pasó, se quejó Chad desde su silla. Ella me atacó sin motivo. Eso es mentira, dijo una nueva voz. Todos se giraron. Leo Vance había hablado. Su voz era baja, pero cortó la tensión de la sala como un cuchillo. Ella me estaba protegiendo, dijo Leo mirando directamente a Chad. Tú me estabas acosando.
Tú y tus amigos. Me empujaste. Tiraste mis cosas al suelo. Ella te dijo que pararas y no quisiste. Chadwick Pennington II se quedó momentáneamente sin palabras. No había esperado que el chico Vance hablara. Era conocido por ser tímido, un fantasma en los pasillos. ¿Es cierto, Chad?, preguntó a su hijo, su voz perdiendo algo de fuerza. No miente. Ambos mienten, insistió Chad, su rostro mostrando pánico. La discusión estaba a punto de escalar cuando la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Esta vez no fue con un golpe, sino con una presencia silenciosa y poderosa, que cambió instantáneamente la atmósfera de la sala. Harrison Vance estaba en el umbral. No vestía su habitual traje a medida. Llevaba un simple suéter negro y pantalones, pero irradiaba un aura de autoridad que ningún traje podía otorgar. Sus ojos eran fríos y duros como granito. No miró al subdirector. No miró a los Pennington. Miró a su hijo. Leo dijo con una voz más suave de lo que cualquiera en la sala había escuchado jamás. ¿Estás bien, Leo? Asintió con los ojos abiertos de par en par. Nunca había visto a su padre en la escuela, ni en una reunión de padres y maestros, ni en una obra escolar. Nunca. La mirada de Harrison se desplazó entonces hacia Grace. Observó a la pequeña chica rubia que se había interpuesto por su hijo cuando él mismo había estado ausente. No vio miedo en sus ojos, solo una dignidad tranquila. Su mirada cayó entonces sobre Susan Miller, la mujer que pulía sus pisos y limpiaba sus baños, que se mantenía erguida al lado de su hija, con el orgullo feroz de una leona. Finalmente sus ojos se posaron también en Chadwick Pennington II. Los dos hombres eran titanes de la industria, pero no eran iguales. Pennington era un hombre ruidoso y fanfarrón que había heredado su riqueza. Harrison Vance era un depredador hecho a sí mismo que había construido un imperio desde la nada. Pennington, dijo Harrison, su voz un gruñido bajo. Tu hijo puso las manos sobre mi hijo. No era una pregunta, era una afirmación de hecho, y flotó en el aire como una sentencia de muerte. Ahora, espere, Vance. Mi hijo fue el atacado. ¿Esta chica? Yo he visto el video. Empezó a balbucear Pennington. Harrison lo interrumpió, su voz bajando aún más, volviéndose más peligrosa. El video que en este mismo instante se está subiendo a los servidores de la escuela y enviando a la junta directiva. El video que muestra a su hijo y a sus amigos atormentando a un niño con una condición neurológica. El video que muestra a esta joven señorita. Inclinó la cabeza con respeto hacia Grace, defendiéndolo cuando nadie más lo haría. El color desapareció del rostro de Pennington. La mención de la junta del video de la condición de Leo, nombrada públicamente. Era un desastre. Harrison dio un paso lento hacia adentro de la oficina. He oído que viene aquí exigiendo que la expulsen. Ha amenazado con presentar cargos contra una niña de 11 años por proteger a mi hijo de su matón. Se detuvo directamente frente a Pennington, quien, a pesar de ser un hombre más grande, parecía encogerse bajo la furia contenida de Harrison. Déjeme dejar algo claro, dijo Harrison. Su voz apenas era un susurro, y sin embargo llenaba la sala. Si alguien va a salir de esta escuela, será su hijo. Si se van a presentar cargos, serán contra él por agresión y violencia. Y si escucho una sola palabra más salir de su boca contra esta niña, o contra su madre, desmantelaré personalmente su empresa pieza por pieza, hasta que lo único que le quede sea ese ridículo traje que lleva puesto. El silencio que siguió fue absoluto. Chadwick Pennington II se quedó allí con la boca entreabierta, el rostro convertido en un mosaico de rojo y blanco. Había construido su vida a base de intimidación, pero acababa de encontrarse cara a cara con un verdadero maestro en el arte. Y había quedado total y absolutamente derrotado. Harrison Vance acababa de declarar la guerra y lo había hecho no para proteger su empresa, sino para proteger a su hijo y a la callada niña que le había mostrado cómo era la verdadera fuerza. El impacto en la sala era palpable. No estaban solo atónitos. Estaban presenciando cómo el mundo se reordenaba en ese mismo instante, allí en la oficina del subdirector. Chadwick Pennington II
permanecía inmóvil con el rostro marcado por el shock y la humillación. La amenaza no era solo económica, era existencial. Harrison Vance no solo tenía más riqueza, poseía un tipo de poder diferente, el poder depredador y silencioso de un hombre, que se había abierto camino hasta la cima, no el de alguien que heredó un asiento cómodo. El poder de Pennington era ruidoso y frágil. El de Vance era silencioso y absoluto. Sin decir una palabra más, Pennington agarró a su hijo del brazo, lo levantó de la silla y salió de la oficina a trompicones, seguido por su esposa, que tintineaba con sus joyas. La puerta se cerró de golpe, dejando un silencio vibrante. El subdirector Thompson parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Miraba a Harrison Vance abriendo y cerrando la boca como un pez. Estuvo a punto de suspender a la hija de su ama de llaves, y ahora se enfrentaba a la furia desatada del benefactor más poderoso y ahora más temible de la escuela. Harrison lo ignoró. Se volvió hacia Susan, y su expresión se suavizó del granito a algo cercano a la humildad. «Señora Miller», dijo su voz ahora tranquila, desprovista de su anterior amenaza. «Lamento profundamente lo que su hija tuvo que soportar, y lo que usted acaba de presenciar». Susan, que se había mantenido firme con una fuerza silenciosa que reflejaba la de su hija, simplemente asintió. «Mi hija hizo lo que creía correcto», sí, dijo Harrison dirigiendo la mirada hacia Grace. «Lo hizo». Observó a esa niña de 11 años que se había enfrentado a los abusones y a sus poderosos padres sin pestañear, y sintió un profundo respeto. Ella poseía una riqueza que él no podía cuantificar en un balance. «Eres una jovencita extraordinaria, Grace». Grace no se sonrojó ni apartó la mirada. Lo miró directamente. «Gracias, señor. Pero solo hice lo que cualquiera debería hacer». Sus palabras simples y honestas golpearon a Harrison más profundamente que cualquier negociación corporativa, lo que cualquiera debería hacer. Había estado tan ocupado construyendo un imperio que había olvidado las reglas básicas y fundamentales de ser un ser humano decente. Luego se volvió hacia su hijo. Por primera vez lo vio de verdad. Vio el leve temblor en sus manos no como un defecto, sino como parte del niño amable y bondadoso al que casi había dejado de conocer. Se arrodilló, un gesto tan extraño para él que sintió que sus rodillas podrían quebrarse. Puso las manos sobre los hombros de Leo, llevándolos ojo a ojo. Lo dijo su voz cargada de una emoción que no se había permitido sentir en años. «Lo siento. No he estado allí para ti. Yo no lo sabía». Leo miró a su padre, a ese hombre poderoso e intocable ahora arrodillado ante él, y vio una grieta en la armadura. Vio el dolor y el arrepentimiento que su padre había ocultado por tanto tiempo. Una sola lágrima recorrió la mejilla de Leo. No la secó. Simplemente asintió. Fue suficiente. Harrison se levantó y miró alrededor de la oficina al subdirector atónito, a las dos familias mundos aparte, y ahora inextricablemente unidos. «Señor Thompson», dijo Harrison con su voz de mando de regreso, pero sin la ira. «El problema del acoso en esta escuela termina hoy. Hablaré con la Junta. Habrá cambios. En cuanto a Grace Miller, cualquier mancha en su expediente por este incidente será eliminada. De hecho, debe ser reconocida». «Está claro, Sr. Vance», chilló Thompson asintiendo con fuerza. «Perfectamente claro». «Bien», dijo Harrison. Luego miró a Susan. «Señora Miller, por favor, tómese el resto del día libre la semana si lo necesita. Será compensada, por supuesto». «Gracias, señor», respondió Susan. «Pero tengo trabajo que terminar». Su simple dignidad fue otra lección silenciosa. No pedía favores. Era una profesional. Harrison simplemente asintió comprendiendo. Puso una mano en la espalda de Leo. «Vamos a casa, hijo». Al girarse para salir, Leo se detuvo. Miró a Grace. Por un momento los dos niños se observaron, un lazo tácito forjado entre ellos en el caos de la cafetería. «Gracias», susurró Leo sus palabras atravesando la sala silenciosa. Grace le dio una pequeña sonrisa sincera. «De nada». El viaje a casa en el sedán negro y elegante de Harrison fue silencioso.
pero era un silencio distinto al que solía llenar la mansión Vance. No era vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, de nuevos comienzos. Harrison conducía él mismo habiendo despedido a su chofer. Necesitaba estar solo con su hijo. Seguía lanzando miradas a Leo, que estaba sentado mirando por la ventana. El retrato enmarcado de su madre sostenido con cuidado en su regazo. La mente de Harrison era un torbellino. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, creyendo que proveer a su hijo era lo mismo que amarlo. Había estado equivocado tan profundamente y de manera devastadora equivocado. Ella era una mujer valiente, dijo finalmente Harrison con la voz ronca. Tu madre. Hoy estaría muy orgullosa de ti. Leo apartó la vista de la ventana. ¿Por qué? ¿Porque hablaste?, respondió Harrison. En esa oficina dijiste la verdad aun cuando estabas asustado. Eso requiere valor. Grace es la que es valiente, dijo Leo en voz baja. Sí, asintió Harrison. Lo es. Hizo una pausa apretando el volante. Ella me recuerda a él. Leo lo miró confundido. Harrison respiró hondo. Era una historia que no había contado en años, una parte de su vida que había enterrado hacía mucho tiempo. Mi padre. Era mecánico, no un hombre rico, pero era fuerte, honesto. Siempre decía, Harry, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes tu buen nombre, no tienes nada. Defendía a la gente. No temía pelear si era por la razón correcta. Había pasado toda su vida adulta huyendo de ese mundo de la grasa bajo las uñas de su padre y del olor a aceite en su pequeño apartamento. Había construido un imperio para demostrar que era mejor que eso. Pero en la cafetería de una escuela, la hija de una ama de llaves le había mostrado que los valores de su padre valían más que todos sus miles de millones. Cuando llegaron a la mansión, el silencio también se sintió distinto allí. No era el silencio frío y estéril de un museo. Se sentía expectante. Esa noche, Susan y Grace Miller regresaron a su pequeño apartamento. Estaba lleno de las comodidades familiares de una vida vivida con cuidado. El aroma a pulimento de limón, la vista de un sillón gastado pero querido, la ordenada pila de libros en una mesa auxiliar. Susan preparó té de manzanilla y se sentaron juntas en la pequeña mesa de la cocina. No presionó a Grace para que contara detalles. Esperó. Tenía miedo, mamá, dijo Grace finalmente con voz pequeña, cuando Chad se acercó. Tenía miedo por Leo. Lo sé, cariño, dijo Susan poniendo su mano sobre la de su hija, pero hiciste lo correcto. El bisabuelo Sarge siempre decía que el valor no es no tener miedo, recitó Grace suavemente. Es hacer lo correcto incluso cuando te tiemblan las rodillas. Era un hombre sabio, dijo Susan con los ojos brillando de orgullo. Y tú tienes su corazón, mi amor. Tienes su fuerza. Sacó la pequeña caja de madera de un estante cercano y la abrió. Dentro las medallas brillaban tenuemente bajo la suave luz de la lámpara de la cocina. Tomó una pequeña estrella de bronce. Esta la ganó por sacar a 2 hombres de un tanque en llamas, dijo. Nunca hablaba de eso. Decía, las verdaderas medallas en la vida son las que llevas dentro. Los momentos en los que eliges la bondad sobre la crueldad. Las veces que te pones de pie cuando sería más fácil sentarte. Hoy ganaste una medalla como esa, Grace. Una de la que él estaría muy orgulloso. Grace miró la medalla luego a su madre. Entendió que su legado no era de riqueza ni de poder. Era uno de integridad silenciosa e inquebrantable. Y en ese momento, en su pequeña cocina llena de amor, se sintió más rica que cualquier rey. Al día siguiente en Northwood, fue un día de ajuste de cuentas. El video, tal como Harrison había prometido, circuló entre los miembros de la junta escolar. La familia Pennington, enfrentando la humillación pública y la muy real amenaza de la furia corporativa de Harrison Vance, retiró a Chad de la escuela antes de que pudiera ser expulsado. Blake y Kyle fueron suspendidos por 1 mes y despojados de sus puestos en los equipos deportivos de la escuela. El orden social de la escuela había sido destrozado. Los susurros en los pasillos ya no trataban de quién tenía el teléfono más nuevo
o los zapatos más caros. Hablaban de lo que había sucedido en la cafetería, de cómo la chica más callada de la escuela había derribado a los matones más grandes sin lanzar un solo golpe, de cómo el hombre más rico y poderoso que cualquiera conocía había roto un acuerdo de $1,000 millones para acudir al lado de su hijo. Grace Miller ya no era invisible. Los estudiantes la miraban con un nuevo tipo de respeto, una mezcla de asombro y curiosidad, pero ella permanecía inmutable. Aún se sentaba en la mesa de becas con sus amigos. Aún comía su almuerzo casero. La única diferencia era que ahora el asiento a su lado ya no estaba vacío. Leo Vance se sentaba allí todos los días. Su amistad floreció en los rincones tranquilos de la escuela. Estudiaban juntos en la biblioteca Grace. Ayudaba pacientemente a Leo con matemáticas, y sus manos parecían temblar menos cuando ella estaba cerca. Leo, a su vez, compartía su mundo con ella. Le hablaba de las estrellas historias que su madre le había enseñado, señalando constelaciones en los libros que leían. También aprendió sobre su vida, sobre su bisabuelo, el héroe de guerra, sobre el arduo trabajo de su madre y su amor inquebrantable. Un fin de semana visitó su pequeño apartamento y descubrió que era más un hogar que su propia mansión enorme y vacía. Allí había risas, calidez y el aroma del pan recién horneado. Harrison Vance observaba la transformación de su hijo con un creciente asombro. La tristeza en los ojos de Leo estaba siendo reemplazada por una luz que no veía desde que su esposa estaba viva. Lo veía reír, conversar y cargar sus libros escolares con una nueva confianza. Sabía que se lo debía todo a Grace y a su madre. Pero ¿cómo podía pagar una deuda así? El dinero parecía barato e insultante. Un simple gracias resultaba completamente insuficiente. Comenzó a observar a Susan Miller no como a una empleada, sino como a una persona. Veía la dignidad silenciosa con la que trabajaba. Veía las líneas de cansancio en sus ojos, pero también el orgullo feroz que sentía por su labor. Se descubrió a sí mismo inventando excusas para estar en la cocina cuando ella estaba allí haciéndole preguntas sobre su día sobre Grace. Una tarde la encontró en la biblioteca limpiando con cuidado los estantes. Sobre una pequeña mesa estaba la caja de madera pulida que contenía las medallas de Sarge. Grace la había llevado para mostrárselas a Leo. Harrison la tomó con un gesto delicado. «¿Puedo?», preguntó a Susan. «Por supuesto, señor», respondió ella. Abrió la caja y miró la colección de medallas. La estrella de bronce, el corazón púrpura. Cada una representaba un acto de increíble valentía. «Mi padre luchó en Vietnam», dijo Harrison en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Nunca habló de eso, pero tenía una caja como esta. No la he visto en 30 años. El bisabuelo de Grace creía que el verdadero legado de una persona era su carácter, dijo Susan suavemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Legado. Harrison miró alrededor de la vasta biblioteca con sus primeras ediciones invaluables y sus clásicos encuadernados en cuero. Había estado construyendo un imperio, un legado de riqueza y poder para dejar a su hijo. Pero ¿cuál era el carácter de ese legado? ¿Qué le estaba enseñando realmente a Leo? Sabía lo que debía hacer. Era un plan tan radical, tan completamente fuera de carácter, que sabía que enviaría ondas de choque a través de su mundo. Una decisión que no se trataba de ganancias ni pérdidas. Se trataba de honor. Se trataba de construir un legado diferente. Era la decisión que, como el mundo pronto descubriría, sorprendería a todos. 2 semanas después, toda la Academia Preparatoria Northwood estaba reunida en el auditorio lleno de rumores. El más grande, el que nadie creía del todo, era que Harrison Vance en persona aparecería, y lo hizo. Caminó hacia el escenario y se situó en el podio mirando el mar de rostros jóvenes. En la primera fila estaba su hijo Leo, y junto a él, Grace y Susan Miller, invitadas sin explicación. «Buenos días», comenzó Harrison, su voz amplificada pero profundamente personal. «No estoy aquí para anunciar un nuevo edificio. Estoy aquí para hablar de una deuda». Su mirada encontró a su hijo.
Durante mucho tiempo había creído que un legado era algo que podía contarse en la bolsa de valores, que su único deber era construir una fortaleza financiera para proteger a su hijo. Se había equivocado. Relató el incidente en la cafetería de cómo su hijo fue atacado por su vulnerabilidad, mientras él, el padre, estaba ausente en una sala de juntas lejana. La fortaleza que construí para él fue una prisión, admitió con la voz rota, y fallé en darle las herramientas para navegar el mundo. Pero había alguien más allí, alguien que poseía algo mucho más valioso que el dinero: carácter, coraje. Miró directamente a Grace. Grace Miller se puso de pie. Ella no usó violencia. Usó disciplina. No usó ira. Usó coraje. Le enseñó a esta escuela y me enseñó a mí una lección que ninguna matrícula podría comprar jamás. Señaló una pequeña caja de madera pulida sobre el podio, las medallas de Sarge. He aprendido sobre el bisabuelo de Grace, el sargento mayor Thomas Miller, dijo un héroe de guerra condecorado. Él creía que el verdadero legado de una persona era su carácter. Mi empresa Vance Industries construye tecnología para proteger a los soldados, pero hemos carecido de conciencia de brújula moral. Hoy eso cambia. La sala estaba absolutamente inmóvil. Estoy anunciando la formación de un nuevo comité independiente de supervisión ética para Vance Industries, proclamó. Este comité tendrá un poder sin precedentes para revisar, aprobar o vetar cualquier proyecto basado en sus implicaciones morales y humanitarias. Será el alma de mi empresa. La declaración fue tan radical, tan inaudita, que una ola de jadeos recorrió el auditorio. Este comité se llamará el Comité Miller para el Liderazgo Ético, anunció con voz vibrante, y será establecido con una dotación de $50 millones, en nombre del sargento mayor Miller. Este fondo apoyará el trabajo del comité, pero también otorgará becas educativas para estudiantes con carácter y brindará apoyo a familias de veteranos. Hizo una pausa, dejando que el peso del nombre y de las cifras calara. Pero un comité necesita un líder. Necesita un presidente con integridad intachable, alguien que entienda el trabajo duro, la dignidad y la diferencia entre el bien y el mal en sus propios huesos. Miró a Susan Miller, cuyo rostro era un retrato de incredulidad, con la mano cubriéndose la boca. He ofrecido el puesto de presidenta del Comité Miller, con un asiento permanente en la junta directiva de Vance Industries, a Susan Miller. La presa del silencio se rompió. Una ola de jadeo se transformó en un estruendoso aplauso que creció, hasta que todo el auditorio se puso de pie. Estudiantes, profesores no estaban aplaudiendo solo una donación, estaban aplaudiendo un acto de justicia revolucionaria. Susan Miller permanecía inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras miraba a su hija, cuyos ojos brillaban de orgullo, y luego al hombre en el escenario. Harrison levantó una mano para pedir silencio. Tenía una última cosa que decir. Mi hijo me contó una vez que su madre solía decir que sus manos tiemblan porque su corazón es demasiado grande para su cuerpo. Dijo mirando a Leo con un amor paternal que ahora estaba por fin a la vista de todos. Creo que al mundo no le vendría mal tener unas cuantas personas más así. Personas cuyo corazón es demasiado grande para su cuerpo. Personas como mi hijo y personas como Grace Miller. Se apartó del podio y caminó hacia Susan, extendiendo una mano no como un empleador, sino como un igual. Tras un momento ella la tomó. Los aplausos fueron ensordecedores. En los meses siguientes todo cambió. Susan, con el apoyo inquebrantable de Grace, aceptó el puesto. Entró en la sala de juntas de Vance Industries, llevando una integridad tranquila e inquebrantable a un mundo que carecía de ella. No era experta en finanzas, pero era experta en humanidad. Y por primera vez, la junta realmente escuchó. El Comité Miller se convirtió en una fuerza del bien, redirigiendo los vastos recursos de la empresa hacia proyectos que reconstruían comunidades devastadas por la guerra y financiando becas para niños que, como Grace, tenían carácter pero no dinero. La mansión Vance dejó de ser un museo silencioso. A menudo estaba llena de risas. Grace y Leo eran inseparables, su vínculo, un testamento a la idea de que la amistad no reconoce líneas de clase. Harrison les enseñó a ambos a jugar ajedrez.
Y más a menudo de lo que él admitiría, Grace, con su mente tranquila y estratégica, lo derrotaba sin dificultad. Una tarde Harrison, Leo, Susan y Grace estaban sentados en la amplia veranda observando cómo el atardecer pintaba el cielo. Una silenciosa comodidad se asentó entre ellos. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de respeto, de afecto, y de una historia compartida que había comenzado con un acto de crueldad y terminado en un acto de gracia. «¿Sabes?», dijo Harrison mirando a Susan. «Mi padre habría apreciado a tu bisabuelo». «Creo», respondió Susan con una suave sonrisa, «que se habrían entendido por completo». Leo, con las manos descansando tranquilamente sobre la mesa, miró a Grace. «Ya no tienes que ser un escudo para mí», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió ella encontrando su mirada. «Pero siempre lo seré. Y tú también lo serás para mí». Harrison Vance miró a los dos niños, a la mujer que se había convertido en su asesora y amiga más confiable, y finalmente entendió. No solo había cambiado su empresa o asegurado el futuro de su hijo, había encontrado su propia humanidad. Había aprendido que la lección más poderosa suele venir de la voz más silenciosa. Su legado ya no estaba escrito en certificados de acciones, ni en informes financieros. Estaba escrito en las manos firmes de su hijo, en el valiente corazón de una niña, y en la fuerza perdurable de la simple bondad humana. Y ahí terminaremos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir un poco de lo cotidiano y dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo en un viaje nocturno, o simplemente descansando. Déjame una línea en los comentarios. De verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, dar me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre buscamos mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros.